Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Les doy la bienvenida a esta clase de Ciencias Naturales y, como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración. Así que ustedes en sus casitas junten sus manos y oran junto conmigo. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, por permitirnos compartir junto a nuestras familias. Te damos las gracias porque nos das inteligencia, nos das la sabiduría para poder comprender los contenidos que el profesor me enseña, por ayudarme a seguir las instrucciones y las órdenes que me proporciona. Gracias te doy también porque cuidas a mi familia, cuidas a mis compañeros, a los directivos del colegio y a mis profesores, a mis amigos. Te quiero pedir que nos sigas cuidando y sigas protegiendo a todos en este momento tan complicado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, esa fue la oración. La fortaleza del carácter de esta semana es soy disciplinado y la frase es utilizo un registro formal cuando la situación lo requiere, adecuo mi lenguaje y actitudes. Ya, o sea, hablo de manera adecuada cuando la situación lo requiere. Normas de la clase. Primero, asistir puntualmente a las clases. Se les va a esperar 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases y tener mascotas en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado con ropa adecuada para una clase escolar y con tus materiales en la mesa de estudio. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta va a ser eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. Antes de iniciar, observen la siguiente imagen, reflexionen al respecto y respondan las preguntas utilizando el chat de Zoom. Miren acá, la imagen se llama limpiando un derrame de petróleo. En relación a esta imagen, ¿qué daños produce un derrame de petróleo? Según ustedes, ¿qué daño produce? ¿Qué es necesario hacer después de que ocurre un derrame? Inmediatamente después, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se cuidan los animales después de un derrame de petróleo? ¿Qué medidas se deben tomar para que no vuelva a ocurrir un derrame de petróleo? Y por último, ¿qué medidas se deben tomar frente a la protección de un ecosistema, ¿ya? Cuando ocurre un derrame de petróleo. Respondan esas preguntas, reflexionenlas. Clase de hoy, lunes 22 de noviembre del año 2021. El objetivo es proponer medidas para proteger ecosistemas chilenos. Ahí está subrayado, están las clases del día de hoy. ¿Por qué cuidar nuestro ecosistema? Alrededor del mundo existen muchos ecosistemas. Estos son los lugares en donde conviven todo tipo de seres, tanto vivos como no vivos. Estos lugares muchas veces son destruidos a causa de la acción del ser humano y por este motivo es que muchos países han implementado acciones para protegerlos. ¿Ya? Y ahí hay algunas acciones que permiten, ¿cierto?, preservar o cuidar el medio ambiente. Observen las siguientes imágenes, reflexionen al respecto, respondan las preguntas. Miren acá, lean ese cuadrito de color azul que dice señor pescador, léanlo. ¿Ya? Y en relación a ese cuadro que ustedes leyeron y al título que dice control de pesca, relaciónenlo y respondan estas preguntas. ¿Qué razón puede haber para controlar el número de peces en este lugar y la época para poder pescar? ¿Por qué se controla el número de peces que se pueden cazar y la época en la que se pueden cazar peces? ¿Debido a qué? ¿Qué razón puede haber para controlar el tamaño de los peces? ¿Por qué creen ustedes que se controla el tamaño de la caza de esos peces? ¿Qué otras medidas son importantes implementar en este lugar? ¿Qué otras medidas creen ustedes que se podrían implementar en ese lugar? ¿Ya? Todo esto, el control de pesca, se le llama veda, ¿ya? Por eso aparece esto aquí. Cuando uno habla de control de pesca, a esto se le llama veda. ¿Y qué es la veda? La veda es el tiempo durante el cual está prohibido cazar o pescar en un lugar determinado y una determinada especie. Ya generalmente coincide con la época de reproducción de una especie. ¿Ya? La veda ocurre siempre cuando los peces se están reproduciendo, están teniendo peces más pequeñitos para que así los pescadores no cacen a estos peces pequeños y no se acaben la cantidad de peces que van a haber en nuestros mares. Ya por eso se hace la veda. Parque Nacional Alerce Costero. Esta imagen, miren, en relación a esta imagen, una de las medidas que más protegen tanto a los animales y las plantas es la creación de parques nacionales, ya que son lugares con límites específicos que resguardan todos los seres vivos que habitan el interior del lugar. ¿Ya? Para esto hacen los parques nacionales, para cuidar a estas especies que están en peligro de ser extintas, de ser cazadas. ¿Ya? En los parques nacionales, aparte de cortar árboles y plantas, también se da que protegen a animales de la caza de estos. Práctica guiada.
Abran su CT en la unidad número 8. Completen, guiados por el profesor, la actividad número 1 del CT en la página número 15, 16, 17 y 18. Se revisará en conjunto. Entonces, ustedes abren su CT en las páginas mencionadas y empiezan a leer los textos. El primero dice derrame de petróleo en Magallanes. Lo leen. Lo más importante para reparar el daño de un derrame de petróleo es la limpieza del lugar. Al ocurrir un derrame se debe tratar de retirar el petróleo lo más rápido posible. Para esto se debe aislar la zona contaminada con flotadores, ya se debe aislar la zona contaminada con flotadores y bombear el petróleo a otro barco. Si el lugar lo permite, se puede quemar el crudo. El crudo hace referencia al petróleo. Además, existen bacterias que degradan el petróleo, pero los resultados son a largo plazo. Si el petróleo llega a la costa, es necesario retirarlo con palas y detergentes. Es fundamental rescatar a los animales del lugar para que no mueran intoxicados por el petróleo. ¿Cómo se limpia una playa que recibe los restos de un derrame de petróleo? Acá dice, si el petróleo llega a la costa, es necesario retirarlo con palas y detergente. Entonces, aquí lo subrayo. Es necesario, voy a marcarlo aquí con rojo, retirarlo con palas y detergente. Entonces, con palas y detergentes. ¿Ya? Ahí está la primera. Segunda pregunta, ¿cuánto demoran los seres vivos en recuperarse de un derrame de petróleo? ¿Cuánto se demoran los seres vivos en recuperarse de un derrame de petróleo? Dice, a ver, vuelvo a leer el texto porque no me quedó claro. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes si es que no le queda claro algo. Lo más importante para reparar el daño de un derrame de petróleo es la limpieza del lugar. Al ocurrir un derrame, se debe tratar de retirar el petróleo lo más rápido posible. Para esto se debe aislar la zona contaminada con flotadores y bombear el petróleo a otro barco. Si el lugar lo permite, se puede quemar el crudo, el petróleo. Además, existen bacterias que degradan el petróleo, pero los resultados son a largo plazo. Si el petróleo llega a la costa, es necesario retirarlo con palas y detergentes. Es fundamental rescatar a los animales del lugar para que no mueran intoxicados por el petróleo. ¿Cuánto demoran los seres vivos en recuperarse de un derrame de petróleo? En un lado decía que era la recuperación a largo plazo. Entonces, si es a largo plazo, yo infiero que se demora mucho tiempo. Y la última, si vives cerca del mar, ¿qué puede hacer tu comunidad para ayudar frente a un derrame de petróleo? Mi comunidad puede impedir que lleguen barcos petroleros a mi comuna. ¿Ya? Esa es una que se me ocurre a mí. Si a ustedes se les ocurre otra nueva, la pueden escribir libremente. ¿Ya? Esta es la actividad A. Ustedes siguiendo lo mismo que hice yo, identificando la información en el texto, infiriendo, ¿cierto? Van a responder la B, que dice caza indiscriminada de la chinchilla, que son 2 preguntas. La C, tala del alerce chileno, la guan o la gual, que son 3 preguntas. Y incendio forestal en la Torre de Paine, que también son 3 preguntas. ¿Ya? Ahora, este concepto que es muy importante y que lo vimos en una diapositiva anterior, la veda, es una forma de proteger grupos de animales, no solamente a los peces, todo grupo de animal está en veda cuando se quiere impedir la caza de estos, ¿ya? El Servicio Nacional de Pesca ha fijado vedas para algunos peces y mariscos, como una forma de controlar estas poblaciones y que no desaparezcan de las costas chilenas. Una veda es una prohibición de extraer algún pez o marisco por algún tiempo determinado para permitir su reproducción y crecimiento y así poder tener más de estos elementos a nuestra disposición. ¿Ya? Ahí hay una imagen, ¿cierto? Para que no se vaya cortina, cuidemos la corvina del 1 de octubre al 30 de noviembre. Es decir, que del 1 de octubre al 30 de noviembre no se puede pescar corvina en ningún mar. Especies en veda, las conchas negras, ¿cierto? Del 15 de febrero al 31 de marzo. ¿Por qué? Porque en esas fechas es donde ellas se están reproduciendo y las crías van agrandándose, van creciendo. El raiche del 1 de octubre al 28 de febrero, el merlín azul, negro, rayado y el pez vela, una especie protegida, no se puede cazar. Cangrejos manglar del 15 de enero al 28 de febrero y el camarón de río del 20 de diciembre al 31 de marzo. ¿Ya? Práctica independiente. Abrir el CT en la unidad número 8.
Completen las actividades número 2 y 3 de la página número 18 y esta se va a revisar en conjunto. ¿Ya? Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se realizan las vedas de peces y o mariscos? ¿Cuál es el motivo de realizar una veda? ¿Qué crees que ocurre después de que se levante una veda? ¿Qué pasará? 3. ¿Cuál de las medidas que protegen el ecosistema sería la más adecuada para tu localidad y por qué? Es decir, ¿cuál de todas estas medidas que nosotros vimos es la más adecuada para el lugar donde tú vives y por qué? Tienen que fundamentarlo. Antes de finalizar, reflexionemos. ¿Cuáles son algunas medidas que protegen y reparan daños ocurridos en el ecosistema chileno? ¿Ya? Esa pregunta reflexiona. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida, escriban su nombre y apellido y luego sáquenle una foto y envíenselo al profesor para revisar. Este es el ticket. Colocan su nombre y dice, relaciona las medidas de protección con los daños producidos en diferentes ecosistemas chilenos, anotando la letra en el número que corresponde. Por ejemplo, dice, medidas de protección, 1, replantar arbustos y árboles nuevos. 2, formar un parque nacional para este árbol. 3, crear una reserva nacional para este animal. O 4, limpiar las playas con palas y detergentes. Daño producido, Casa de la Chinchilla. B, incendio forestal. C, derrame de petróleo en Magallanes y de Tala del Alerce. Entonces yo me digo, el 1 dice replantar arbustos y árboles nuevos. ¿A qué daño producido está asociado a la casa de la chinchilla? No, porque es un animal. Al incendio forestal puede ser, derrame de petróleo puede ser. No, no puede ser porque el derrame de petróleo se da en el mar, ¿cierto? Y la tala de alerces. La tala de alerces es cuando yo corto los árboles y se están eliminando. Entonces el 1 está relacionado con el D. Y ustedes completan los 3 siguientes. ¿Ya? Esa fue la clase de ciencias naturales, chiquillos, del día de hoy. ¿Ya? Así que las dejo, pueden enviarme el ticket hasta las 8 de la tarde para yo poder revisarlos y así poder evaluar la clase de hoy día. Un abrazo, cuídense mucho, un beso. Chao, chao.